Vamos a trabajar integrales por partes. ¿Cómo no vamos a poder aplicar integrales por partes o resolver una integral por partes? Cuando el integrando se puede expresar como el producto de dos funciones, mejor dicho, de una función u y del diferencial de otra función b, que sea fácil de calcular su integral. Recordemos que siempre que hagamos cambio de variables o sustituciones, porque esto no deja de ser una sustitución, todo lo que yo tenga en el integrando, excepto las constantes que pueda sacar, tiene que dar en función de la nueva variable. Una vez que yo sustituí todo y llamé a una parte u y a la otra parte diferencial de b, ¿a qué va a ser igual esto según lo demostraron? A u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Esa es la fórmula de la integral por parte. Esto es una ayudita de la profesora Alicia decir, un día vi una vaca vestida de uniforme, para que se acuerden. Bien, dice que la elección de u y de diferencial de b es crucial en la integración por partes porque si yo elijo mal diferencial de b, que tengo que integrar una vez acá, no voy a poder. Y si elijo mal u, lo mismo. Entonces, la parte escogida como diferencial de b debe ser la más fácil de integrar. La escogida como u debe ser más fácil de derivar. Yo uso generalmente esta lista, esta regla mnemotécnica para elegir u, porque a veces el dilema de la resolución es encontrar quién es u que esto. La que yo uso es hilate, igual que la que puso la profe acá. Es decir, que prioridad para elegir u, miro la expresión que tengo, y lo primero que elijo para seleccionar como u es una función inversa, si hubiera. Por ejemplo, arco seno, arco coseno, arco tangente. Si no, la logarítmica. Si no, la algebraica, que son las polinómicas. Si no, la trigonométrica. Si no, la exponencial. Este es el orden que yo tengo para elegir u. Por ejemplo, si tengo una logarítmica y una algebraica, ¿quién está antes en la lista? La logarítmica. Entonces u va a ser la logarítmica. Si tengo una logarítmica y una exponencial, La logarítmica. la logarítmica también. Entre la trigonométrica y la exponencial, cuando aparecen juntas, puede ser que cualquiera de las dos sea lo mismo. No hay problema. Entonces aquí fíjense, tengo esta x sola, Una algebraica, profe. claro, y a la menos x, que es una exponencial. Entonces exponencial es la última, entonces voy a elegir u como la algebraica. ¿Recordamos esto acá? La algebraica está antes que la exponencial, entonces u va a ser x. X es algebraica y a la menos x es exponencial, entonces voy a elegir x como u. Y yo necesito acá en la fórmula, si tengo u, necesito para la fórmula diferencial de u, y dado diferencial de b, necesito b. Entonces, elegido u, hallo el diferencial de u. Y elegido diferencial de b, que es e a la menos x, tengo que calcular b. Si tengo el diferencial de b, b es la integral del diferencial de b, o sea, la integral de e a la menos x. Que recuerdan que la integral de e a la a por x, la había mostrado yo acá de pizarrón, cuando dimos sustitución, es el mismo e a la menos x, en este caso, dividido el número que multiplica la x, que en este caso sería menos 1. O sea, esto sería e a la u dividido menos 1. Eso sería e a la a por x, la integral es e a la a por x sobre a. Como a acá vale menos 1, va a cambiar el signo. Una vez que elegí u, elegí diferencial de b, hallé el diferencial de u, hallé b, voy a reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a u, que es x, por b, que es menos e a la menos x, menos la integral de b menos e a la menos x por el diferencial de u, que es diferencial de x. Y ya me queda aquí una integral más sencilla porque es solamente la integral de una exponencial, de esa exponencial. Antes voy a hacer arreglo de los signos. ¿Ven? U por b menos la integral de b por el diferencial de u. Solo se aplicó la fórmula. Bueno, este menos que está aquí multiplicando lo pongo acá adelante. Y acá queda menos por menos más. Finalmente me queda integrar de vuelta e a la menos x, que ya sé que es menos e a la menos x. Por lo tanto... Profe,
Sí, El menos que está ahí arriba de todo, que menos e elevado a la menos x, y él solo lo coloca ahí al principio de todo, perdón. ahí atrás. Ahí, ¿Este? arriba, uno más. No, uno más. Ahí el que está al Y principio de menos sí, x. Ah, bueno, bueno. chicos, se ahogan en un vaso de agua todavía, che. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, profe, las No, preguntas qué son. bueno, profe. Son chicos inteligentes. Ahí llegó Liliana Cantero. Son chicos inteligentes. Exactamente. A ver si logro escribir. Este menos de acá. No, no escribe. Ay, Dios. A ver si ahora sí. Bien. Este menos de acá. No, no hay caso. No importa, profe, ya fue ya. Ya fue. Este menos de acá se va acá. Esto menos por menos más y cuando integro da negativo. ¿Qué hizo después la profe? Sacó factor común menos igual a menos x porque está en este término y está en este término. Puedo sacarlo positivo o negativo. En este caso, como los dos están negativos, conviene sacarlo negativo. Entonces, si saco menos igual a menos x de factor común, en este término me queda x y en este no queda nada, o sea que queda 1. La integral del logaritmo de x. Ustedes no se vayan a confundir con la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x o diferencial de x sobre x. La integral del logaritmo no es inmediata. Solamente se puede resolver por partes. Entonces, como no queda otra porque lo único que existe es logaritmo y diferencial, la única cosa que queda es llamar u al logaritmo, porque además el diferencial ni siquiera es una función, es un diferencial. No queda otra que llamar u al logaritmo. Y diferencial de b es diferencial de x. Hago mis cálculos auxiliares. Y si u es logaritmo de x, el diferencial de u es igual a 1 sobre x por diferencial de x. Y si el diferencial de b es igual al diferencial de x, es porque b es la integral del diferencial, o sea, b es igual a x. Reemplazo nomás aplicando la fórmula y digo que es igual a u, logaritmo de x, por b, x, menos la integral de b, x, por el diferencial de u, que es 1 sobre x por diferencial de x. Y acá esto lo que nos ayudó es que se va el logaritmo. Aquí se pueden simplificar estas dos x. Me queda solo la integral del diferencial de x. Simplifico esto con esto. Y la integral diferencial de x de vuelta es x. Y entre estos dos, factor común x, que multiplica el logaritmo de x en el primer término y a menos 1 en el segundo. X cubo, algebraica, logaritmo de x, logarítmica, obviamente, por lo tanto, sí o sí, u tiene que ser logaritmo de x, porque está antes en la lista. Y x cubo diferencial de x va a formar diferencial de b. Todo, si yo elijo u igual al logaritmo de x, todo lo demás tiene que ser diferencial de b. Porque como les dije, todo tiene que quedar expresado, reemplazado por las nuevas variables. Una vez elegido u y diferencial de b, tengo que hallar el diferencial de u y b para poder reemplazar en la fórmula. Si u es logaritmo de x, el diferencial de u es 1 sobre x por diferencial de x. Y si el diferencial de b es x al cubo por diferencial de x, b es la integral de eso. Ahí solamente expreso lo que estoy por hacer. B va a ser la integral de x cubo diferencial de x. Y ahora le resuelvo. ¿Cuánto vale la integral de x cubo diferencial de x? X a la cuarta sobre 4. Una vez que tengo u y b, y diferencial de u y diferencial de b, me voy a la fórmula y aplico la fórmula. Entonces tengo u logaritmo de x por b, x a la cuarta sobre 4, menos la integral de b
por el diferencial de u. Me queda resolver esa integral. Entonces, pues acá veo que puedo simplificar el x cuarta con la x. ¿Y qué hago acá? El 4 que está dividiendo lo saco como un cuarto multiplicando afuera. Y me queda la integral de x al cubo, porque x a la cuarta sobre x es x al cubo. Entonces integro esto. Este un cuarto es el que había sacado. Y luego la integral de x al cubo me da x a la cuarta sobre 4. Más c. Nos estábamos volviendo a poner la c allá, no. ¿Qué puedo hacer acá entre estos dos términos? Generalmente va a pasar que pueden sacar factor común, en este caso un cuarto x a la cuarta. Si sacan factor común un cuarto x a la cuarta, en este término queda el logaritmo de x. Y en esto sería un cuarto x a la cuarta, les va a quedar otro cuarto. Porque esto resuelto sería 1 sobre 16. Entonces si saco un cuarto, acá va a quedar un cuarto. X por coseno de x. Tengo la función x algebraica, coseno de x trigonométrica. ¿Quién tiene prioridad para hacer u entre algebraica y trigonométrica? La algebraica. O sea que yo elijo u igual a x y diferencial de b a todo lo que queda. Y hago los cálculos previos. Si u es x, el diferencial de u es igual al diferencial de x. Eso es muy obvio. Y si el diferencial de b es igual a coseno de x diferencial de x, b va a ser la integral del coseno de x diferencial de x. Y en este paso resuelvo esa integral. No vuelvo a integrar. Acá la expresé, acá la calculo. La integral de coseno de x diferencial de x va a ser seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno. Una vez que calculé eso, reemplazo en la fórmula. U por b menos la integral de b por el diferencial de u. Me queda de vuelta integrar seno de x. Este menos lo copio acá y la integral del seno es menos coseno. Entonces está terminado, menos por menos más, siempre sumando la c y ya está. Acá tengo otra muy parecida a la de recién, pero vieron que cuando yo elijo u y es una algebraica baja de grado, cuando era x desapareció, ahora tengo x al cuadrado. Cuando yo la derive, va a quedarme x. En este caso voy a tener que aplicar 2 veces el método, entonces presten atención. De vuelta elijo la algebraica u y diferencial de b coseno. La única diferencia es que ahora u, como es igual a x al cuadrado, su diferencial va a ser igual a 2x diferencial de x. Diferencial de b es lo mismo, b va a ser esto. La integral de coseno de x, que es seno de x. Reemplazo por primera vez. U por b menos la integral de b por el diferencial de u. Puedo acomodar sacando la constante. Eso es lo que hacemos acá. Saco solamente el 2 afuera. Me queda esta integral. ¿Qué pasa? Esa integral es inmediata como las que vinieron siendo hasta ahora en el término que quedaba. No. Esta no es inmediata. Tengo que volver a integrarla por partes. Tampoco puedo por sustitución. Entonces, tengo que aplicar de vuelta el método. Vuelvo a llamar u a x y diferencial de b al seno de x. En realidad, si hiciéramos bien las cosas, no podría llamarle u de vuelta, sino u' y diferencial de b', porque no es el mismo u que arriba. Pero como es otro procedimiento, podemos llamarla de vuelta u a esta y diferencial de b a todo lo que queda. Entonces hago de vuelta los pasos necesarios para resolver por partes esta integral que me quedó acá. Si u es x, el diferencial de u es igual al diferencial de x. Y si el diferencial de b es seno de x, como vimos antes, b va a ser la integral del seno, entonces va a ser igual a menos coseno. Vengo aquí, esto copio como está, menos 2 copio como está, y para escribir la integral esta que resuelvo por parte la pongo entre corchetes. Entre corchetes voy a reemplazar, aplicar la fórmula de esta integral. Todo lo demás copio como está. ¿A qué va a ser igual la resolución de esta integral? A u por b
menos la integral de b por el diferencial de u. Voy reemplazando de este Profe, segundo sustitución. claro, ahí lo que está dentro del corchete volvió a aplicar la fórmula de arriba. Exactamente. Esta integral que me quedó aquí no la puedo integrar de forma inmediata ni por sustitución. Tengo que volver a aplicar el método. Entonces, en esta integral que quedó, de vuelta elijo u diferencial de b, hallo lo necesario y de vuelta aplico la fórmula. Con esta otra selección que hice. U por b menos la integral de b por el diferencial de u. Esto que tengo aquí, copio como está y resuelvo acá adentro. X por menos coseno, menos X por coseno. Y acá me queda menos por menos, más integral del coseno. Y la integral del coseno es seno de X. Luego tendría que aplicar la propiedad distributiva aquí. Menos 2 por menos X por coseno de X, más 2. Y menos 2 por más seno, menos 2 seno de X. Cuando tengo X cuadrado, fíjense que yo miro ya y me doy cuenta que es por partes, ¿no? E a la menos X nunca va a desaparecer porque la integral de E a la menos X de vuelta aparece E a la menos X y así sucesivamente. Así que la que va a tener que desaparecer de alguna forma es X al cuadrado, como pasó en el ejercicio anterior. Así que acá ya veo que también voy a tener que aplicar 2 veces el método. Entre la algebraica y la exponencial, siempre es prioritario algebraica para llamarla U. Entonces elijo U igual a X al cuadrado. De vuelta el diferencial de U, 2X por diferencial de X. Y si el diferencial de B es E a la menos X diferencial de X, B va a ser la integral de eso, que como ya vimos hoy, la integral de E a la menos X, B va a ser E a la menos X. Ella aquí lo que puso es el método de sustitución. Pero yo ya les había enseñado a hacer la integral de cualquier E a la X y dijimos que la integral de E a la A por X era E a la A por X sobre A. Y como aquí A vale menos 1, va a ser sobre menos 1, que es lo mismo que cambiarle el signo. Bueno, elegido todo esto, reemplazo. U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Solo aplico la fórmula. Acá lo único que hago es menos por menos más y saco el 2 afuera. Y ahora me queda esa integral que de vuelta no es inmediata. Me pasa lo que me pasó en el ejercicio anterior. Que tengo que volver a aplicar la integración por partes acá. Entonces, de vuelta, voy a llamar U a X y diferencial de B a E a la menos X por diferencial de X. Entonces, si U es X, el diferencial de U es diferencial de X. Y si diferencial de B es E a la menos X, lo mismo que hicimos acá, B va a ser su integral, o sea, menos E a la menos X. Menos E a la menos X. Reemplazo ahora esto con la fórmula, pero dentro de esta integral. Por lo tanto, esto copio como está. Más 2 por, y como esta integral va a ser una suma, pongo entre corchetes. Ahora, entre corchetes va a estar la solución de esta integral donde vuelvo a aplicar el método por partes. Entonces voy a escribir U por B menos la integral de B por el diferencial de U, pero yo ya sé que menos menos va a quedar más, porque la fórmula es menos la integral de B por el diferencial de U, pero B tiene signo negativo, así que aquí va a quedar más. Finalmente me queda resolver esta otra integral. Esta otra integral es la misma que calculé acá y que calculé acá. De vuelta la integral de E a la menos X, que ya sé que es menos E a la menos X. Entonces acá la profe, como ustedes ya están más cancheros, en un paso resolvió esta integral y ya multiplicó cada uno de los dos términos por 2. O sea, aplicó la propiedad distributiva. Este menos se lo puso acá adelante. Esto da negativo. Ahí tendría que haberlo puesto ya acá si quería, o dejarlo ahí. Acá sí, como veo que A la menos X están los tres términos, ahí sí lo saco el factor común. Menos E a la menos X. Que va a multiplicar en el primer término a X al cuadrado. En el segundo a 2X. Y en el tercero a 2. Ya tengo una cuestión medio difícil. Quizá tenga que expresarlo. Tengo una integral que tiene coseno
y exponencial. Según lo que dice acá, nuestra prioridad para elegir u, debería ser u el coseno de x. Y diferencial de b, e a la 2x, ¿sí? Pero según otros criterios de otros profesores, si el profe de Noya les dio una reglita como esta o no. No, ¿No les dio? no. No, profe. Qué raro. Bueno, él tiene otra reglita mnemotécnica, pero está bien, nomás mejor que no les haya dado. Ah, En otras reglas está al revés, la exponencial está antes que la trigonométrica, porque cuando aparecen juntas es como indistinto, porque ninguna de las dos desaparece, ¿vieron? E a la 2x cuando integro o cuando derivo sigue siendo exponencial. Y coseno de x cuando integro o cuando derivo sigue siendo seno menos seno y ahí nomás la voy llevando. Entonces, respeten esta regla, pero sepan que tiene un procedimiento especial este ejercicio. Entonces, como siguiendo esta regla, u va a ser la trigonométrica, o sea, coseno de x, y diferencial de b va a ser e a la 2x. Entonces, si u es coseno de x, su diferencial es menos seno de x diferencial de x. Si el diferencial de b es e a la 2x, b va a ser su integral. Esto es e a la a por x, como les enseñé, la integral va a ser, la integral de e a la 2x va a ser e a la 2x sobre 2. Aplico la fórmula. U coseno por b, 1/2 de a la 2x, menos la integral de b, 1/2 de a la 2x, por el diferencial de u, menos seno de x diferencial de x. Menos por menos pongo como más, saco el 1/2 afuera, ¿y qué pasa aquí? Sigue Otra habiendo vez. una integral igual de complicada que la anterior. Entonces vuelvo a aplicar integración por partes y vuelvo a llamar u a la trigonométrica. Si u es seno de x, el diferencial de u es el coseno de x por diferencial de x. Y de vuelta, si diferencial de b es e a la 2x, b va a ser, vuelvo a reemplazar como hicimos hoy, copio el primer término como está, más 1/2 por corchete, porque voy a reemplazar ahora todo esto que me da una suma, una resta en realidad en este caso, para indicar que el 1/2 multiplica todo. Voy con esto ahora entonces. A u, seno de x, por b, 1/2 de a la 2x, menos la integral de b, 1/2 de a la 2x, por el diferencial de u. Ahí sí aplico Bueno, la profe. distributiva. 1/2 por esto, 1/2 por este 1/2 que está acá, 1/4. 1/2 por este 1/2 que está acá, 1/4 y la saco afuera. ¿Qué pasa? Miren esta integral y miren la del principio. Tengo dos cosas iguales. ¿Voy a tener que volver a aplicar de vuelta? Si vuelvo a aplicar de no. vuelta acá, voy a volver a tener todo esto y otra vez así sucesivamente. Entonces, piensen lo siguiente. Acá arrancaba la integral, ¿sí? Esta es la integral que yo quiero calcular. Hasta ahora, la integral que yo quiero calcular me da todo este rollo, ¿sí? Y veo que me aparece aquí en el segundo miembro de la igualdad lo mismo que tengo acá. Entonces la voy a pensar como una ecuación. Piensa en esta igualdad entonces como primer miembro de la igualdad y todo esto es segundo miembro de la igualdad. Me vuelve a aparecer lo que yo quiero calcular, lo que sería mi incógnita. Entonces, ¿qué se hace? Se juntan de un lado de la igualdad las dos cosas que desconozco, que como son iguales, de este lado tengo una vez la integral de e a la 2x coseno de x, y del otro lado de la igualdad tengo menos 1/4 e a la 2x coseno de x diferencial de x. Entonces lo que hago es llevar este término que está restando del lado derecho al otro lado sumando.